La chica Reddit dice: crié a mi sobrino como si fuera mi propio hijo, porque mi hermana no lo quería, y ahora su hija está celosa de su hermano, porque son extremadamente pobres. Crié a mi sobrino como si fuera mi propio hijo, porque mi hermana no lo quería, y ahora su hija está celosa de su hermano, porque son extremadamente pobres. Cuando yo, 43 años, mujer, tenía 18, y mi hermana, 47 años, mujer, tenía 22, ella quedó embarazada de mi sobrino Luke. Mi hermana y su entonces novio, quien ahora es su esposo, no mostraron ningún interés en Luke cuando nació, así que asumí el rol de cuidarlo. Conté con la ayuda de mi abuela, quien fue un gran apoyo y un ángel, y ella lo cuidaba mientras yo estaba en mi último año de secundaria, a cambio de que yo limpiara y cocinara para ella los fines de semana. Mis padres no ayudaron mucho tampoco. Me daban unos $100 al mes para Luke, y si tienes un hijo, sabes que eso no es mucho. Así que mi abuela y yo éramos las únicas que cuidábamos de él. Un año después de que me gradué de la secundaria, me echaron de casa junto con mi sobrino, porque mis padres, mi hermana y su esposo, no querían lidiar más con nosotros. Mi hermana dijo que deseaba no haber dado a luz a él. Inmediatamente fui a ver a mi abuela y visitamos a un abogado de derecho familiar. Obtuve la custodia de él, y mi hermana y su esposo renunciaron a sus derechos a mi favor, así que, a partir de ese momento, llamaría a Luke mi hijo en lugar de mi sobrino. Vivía con mi abuela mientras asistía a la universidad comunitaria y trabajaba a tiempo parcial, y ella cuidaba de mi hijo. Era mucho trabajo, especialmente cuando mi abuela falleció cuando Luke tenía 6 años. En su testamento, mi abuela me dejó el 90% de sus cosas. Este evento llevó a mis padres y a mi hermana a acercarse a mí bajo falsos pretextos para reconectarse y conocer a mi hijo. Sin embargo, la reunión no duró mucho, y les dejé claro que podían comportarse adecuadamente o nunca volver a vernos. Mi papá eligió reconectarse genuinamente con mi hijo y conmigo, y ahora somos cercanos. Por otro lado, mi mamá y yo no hablamos mucho, pero trata a Luke con amabilidad. Cuando Luke tenía 8 años, tanto mi hermana como yo nos quedamos embarazadas. Fue entonces cuando mi hermana decidió que quería recuperar a mi hijo, y comenzó a decirle que mi esposo y yo no lo amaríamos más una vez que naciera, en sus palabras, mi verdadero hijo. Para contexto, mi esposo conoció a Luke cuando él tenía 5 años, y ya llevábamos un año juntos antes de ese encuentro. Mi esposo trata a Luke como si fuera su propio hijo, y nos casamos cuando mi hijo tenía 7 años. Lo adoptamos cuando tenía 9, con su permiso. Descubrimos que mi hermana estaba esparciendo estas ideas hirientes cuando Luke se derrumbó llorando un día, expresando miedo de que lo abandonáramos una vez que naciera su hermano menor. Explicó lo que mi hermana y su esposo le habían estado diciendo, y le aseguramos que eso nunca sucedería. Luke sabe que no es mi hijo biológico, pero sin duda es mi hijo. Después de eso, corté contacto con mi hermana y su esposo nuevamente, y busqué terapia familiar e individual para mi hijo. Cuando finalmente di a luz a su hermano menor, dejé claro a Luke que nuestro amor por él no había cambiado. Unos 2 años después, cuando mi hermana se puso en contacto, decidí tener un contacto limitado con ella con la aprobación de mi hijo y mi esposo. Mi esposo y yo vivimos cómodamente, mientras que mi hermana y su esposo a veces tienen problemas financieros. Mis hijos participan en actividades extracurriculares, reciben los regalos que desean y se van de viaje familiar todos los veranos. Mientras tanto, mi hermana y su esposo no pueden permitirse mucho. Cuando mi sobrina tenía alrededor de 9 años, mi hermana comenzó a hacer comentarios sobre cómo necesitaba pagar esto o aquello para mi sobrina, y le dije que no era mi responsabilidad, aunque le daba a mi sobrina los regalos que quería y la sacaba de vez en cuando, pero no era ni de cerca como trataba a mis propios hijos. Ahora, mi segundo hijo está cumpliendo 17 años, y mi esposo y yo estábamos discutiendo comprarle un auto económico de inicio, tal como hicimos para Luke cuando cumplió 17 años. Simultáneamente, mi sobrina también está cumpliendo 17 años, y al parecer, mi hermana le dijo que le compraría un auto. Sin embargo, mi hermana no puede permitirse comprarle uno, así que me pidió que lo hiciera. Me negué, explicando que no había prometido un auto y que no era mi responsabilidad proporcionarle uno. Mi hermana se molestó y no me habló por un tiempo después de eso. Cuando llegó el cumpleaños número 17 de mi hijo, lo sorprendimos con un auto. Un par de días después, mi sobrina me llamó gritando y llorando, preguntándome por qué la odiaba y por qué no podía tratarla igual que a su hermano. Tranquilamente le expliqué que las cosas eran diferentes, que su hermano es mi hijo, y aunque ella es mi sobrina, no puedo comprarle las mismas cosas que a mi hijo. Le aclaré que, como tía, mi papel incluye regalos de cumpleaños, regalos de Navidad y estar presente cuando importa, nada más. Enfaticé que su hermano siempre significará más para mí de lo que ella alguna vez significará. A pesar de mi explicación calmada, mi sobrina continuó gritando y me acusó de ser injusta antes de colgar. Posteriormente, mi hermana me llamó para recriminarme sobre hacer más. Le señalé que, si no hubiera prometido un auto o mi dinero a mi sobrina, nada de esto habría sucedido. Han pasado un par de días y estoy recibiendo llamadas de algunos familiares y amigos de mi hermana llamándome nombres desagradables y otras cosas. Me siento un poco culpable porque mis hijos crecieron con más, y supongo que podría haber ayudado más. ¿Soy la mala por lo que le dije a mi sobrina? Actualización 1. Para ordenar algunos nombres, me referiré a mi sobrina como Emily y a mi hijo menor como Justin. 2 días después de la llamada de Emily, decidí reunirme con ella.
Decidimos encontrarnos en un parque a unos minutos de mi casa. Cuando nos encontramos, Emily parecía normal, pero un poco cansada. Le dije que no tenía la intención de lastimarla de ninguna manera, pero que debía entender que no es mi trabajo porque no soy su madre. Ella dijo que lo entendía, pero que estaba celosa de que su hermano y Justin obtuvieran todo lo que querían. Le dije que, en primer lugar, Luke no es su hermano, sino su primo debido a cómo ocurrieron las cosas. En segundo lugar, no obtienen todo lo que quieren, trabajan para ello, sacan buenas notas, hacen tareas y se mantienen fuera de problemas en su mayoría. Luego le pregunté la verdadera razón por la que estaba actuando de esta manera, ya que nunca había tenido un problema antes de esto. Comenzó a llorar, diciendo que no era justo que Luke y Justin tuvieran todo lo que querían mientras ella apenas obtenía nada. Afirmó que Luke tuvo suerte en la vida al ser adoptado por mi esposo y por mí. Afirmó que ella merecía tener lo que mis hijos tienen y que es mi familia, por lo que debería cuidarla también. Le dije que es parte de mi familia, pero no es mi hija. La amo, pero no es mi responsabilidad. Luego le pregunté por qué se sentía tan fuertemente al respecto. Ella dijo que, aunque sus padres la cuidan bien, siente que es solo una obligación para ellos. Cuando ve cómo Luke y Justin fueron criados, se pone celosa porque, a sus ojos, nosotros no vemos a los chicos como una obligación. Según ella, somos una familia que siempre está junta, siempre resuelve los problemas y se ayuda mutuamente. Aunque me mantuve en su vida y la llevaba con mi familia, siempre se sintió celosa porque ella era la que tenía que irse. Se sintió en segundo lugar y creía que, como tomé a Luke, debería tomarla a ella sin problema. Le dije que, aunque entiendo sus sentimientos, no voy a tratarla como a mi hija. No la crié, pero la amo. Es trabajo de sus padres conseguirle un auto o ayudarla a conseguir uno. Se enojó más, diciendo que claramente no me importa y se fue. Le envié un mensaje de texto diciendo que sí me importa, pero que no soy su madre y no es mi trabajo. Después de llegar a casa, mi esposo y yo hablamos, y decidimos llamar a mi hermana. Le dije que mi familia y yo íbamos a cortar todo contacto con ellos. Mi hermana preguntó cómo me pondría en contacto con Emily. Le dije que Emily casi es una adulta, puede contactarme si quiere. Luego me preguntó si le iba a comprar un auto a Emily. Le dije que no, que es su trabajo, que es su madre y necesita actuar como tal. Emily la necesita como madre, y colgué el teléfono, la bloqueé y borré su número. Al día siguiente, recibí una llamada de mi mamá. Ella cree que debería darle a Emily algo de dinero para un auto si no le voy a comprar uno. Le dije que no iba a hacer eso, y colgué porque todo lo que haría sería causar una pelea. Luego llamé a papá y le expliqué todo, y él cree que tengo razón. Más tarde, mi papá llamó para preguntar si podía venir el miércoles. Cuando llegó, estaba visiblemente molesto. Mamá había sacado una gran cantidad de dinero del fondo de jubilación de mis padres para mi hermana. Esto causó una gran pelea entre mis padres, lo que llevó a mi papá a hacer la maleta y quedarse en un motel por un tiempo. Ahora estoy sin contacto con mi hermana y mi mamá, y tendré un contacto limitado con mi sobrina por ahora. Actualización 2. Aproximadamente una semana después de la publicación, decidí hablar con Emily y acordamos encontrarnos en mi casa. Le pedí a todos que no estuvieran en casa porque quería hablar con ella en privado. Cuando llegó, no quería mirarme mucho y le pregunté si podía darle un abrazo. Asintió con la cabeza, y en el momento en que la abracé, se echó a llorar. Dijo que lo sentía por cómo había actuado, y le dije que no necesitaba disculparse. Le pregunté cómo la trataban sus padres nuevamente para entender más sobre lo que estaba pasando. Me dijo que su papá la trata bien y trata de pasar tiempo con ella, pero está ocupado porque trabaja en 2 empleos, mientras que mi hermana está más en casa, pero generalmente se mantiene para sí misma y no le gusta que la molesten. Luego le pregunté si se sentía descuidada. Dijo que no, solo que a veces no tienen mucho tiempo en familia porque sus padres discuten mucho, especialmente sobre dinero. A veces su mamá la hace sentir como una obligación, pero sabe que la aman. Le mencioné que se refería a Luke como su hermano y le pregunté si realmente sentía eso por él. Explicó que lo ve como su primo, pero pensó que, si jugaba la carta de hermano, podría sentirme inclinada a ayudarla. Así que le pregunté si sabía cómo terminé adoptando a Luke, y me confirmó que sí, que su papá le había explicado lo que sucedió. Al parecer, mi hermana lo había endulzado, mientras que su papá le dijo la cruda verdad, la verdad completa. Luego le pregunté si le gustaría pasar un día divertido conmigo los sábados. Se emocionó y expresó que realmente le gustaría eso. Así que ese fin de semana visitamos un restaurante que ella quería probar, la pasamos bien, y luego fuimos a una librería porque le encanta leer y le compré un par de libros que quería. Cuando Emily y yo íbamos a tener nuestro segundo fin de semana juntas, tuve que cancelar porque Justin terminó en el hospital durante la práctica de fútbol. Lo taclearon, lo que le quitó el aire y le causó un ataque de asma grave. Esto sucedió un viernes, y Justin se quedó en el hospital hasta el domingo. Emily y yo íbamos a salir el sábado, y esa mañana la llamé y le dije que tenía que cancelar. Antes de que pudiera decirle por qué, empezó a gritarme, diciendo que nunca me había importado y colgó el teléfono. Intenté llamarla de nuevo, pero fue directo al buzón de voz. Luego le envié un mensaje de texto diciendo que no quería herirla, pero que Justin estaba en el hospital y que podíamos tener nuestro día el próximo fin de semana, pero nunca recibí respuesta. Hace 2 días, mi familia y yo estábamos fuera en una noche familiar, cuando mis vecinos llamaron diciendo que habían llamado a la policía, porque alguien estaba vandalizando uno de nuestros autos. Cuando llegamos a casa, la policía estaba allí, y era el auto de Justin.
El coche tenía rasguños, pequeñas abolladuras, pintura, y había 2 ventanas rotas. Mi esposo y yo revisamos las imágenes de seguridad, y se podía ver claramente a Emily y a alguien más vandalizando el auto. Mi esposo entregó la copia del video a la policía, y Emily y su amiga fueron arrestadas. A la mañana siguiente, mi hermana y mi mamá vinieron a mi casa gritando que estaba arruinando la vida de mi sobrina y que, si la amara, retiraría los cargos. Mi esposo está decidido a no retirar los cargos, y Justin y Luke están de acuerdo con él, así que eso es donde estamos ahora. Esto ha sido todo por esta historia. Los invito a que en la sección de comentarios comenten si prefieren Samsung o Apple, esto para saber que son de nuestros suscriptores leales. Estaré dando corazones a todos los que comenten y denle like al video y suscríbete si aún no lo estás.